bueno, nosotros al ser una compañía líder en el mercado en Colombia, tenemos un crecimiento muy importante de usuarios y de sus frecuencias de uso para acceder a los servicios. Esto definitivamente pues no podía crecer concomitantemente con personal para soportar ese crecimiento. Entonces pues ya tuvimos que pensar en, como les decía al inicio, en alternativas diferentes que nos ayudaran a tener eficiencias operativas. Claramente esto también muchas veces conlleva eficiencias económicas, pero como les mencionaba, a no afectar la experiencia de nuestros usuarios, que además son supremamente exigentes. Pero creo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos fue pensar que esto se podía hacer y derribar esos obstáculos mentales que nosotros mismos nos creamos con temas tecnológicos de este tipo asociados a inteligencia artificial. Porque nos creamos al inicio muchos paradigmas y creo que el vencerlos ha sido el principal reto. Bueno, acá hay algo muy importante y es que el éxito de esto no solo depende de la tecnología, sino de un trabajo colaborativo entre la operación, y quiero contextualizar para que todos hablemos el mismo idioma que hago referencia con la operación, son las personas que se encargan del día a día, que conocen esa filigrana del qué hay que hacer, cómo lo debo hacer para lograr un objetivo. Ese trabajo colaborativo de la operación, del recurso humano que soporta la operación, y el experto tecnológico que nos ayude a aterrizar y a decir esto es viable y lo podemos hacer de tal manera, creo que es el principal pilar para que esto funcione. Lijen y yo trabajamos en un área, en unas empresas que son muy sensibles porque se tratan claramente de la prestación de un servicio de salud. Ella desde la óptica claramente farmacéutica, pero nosotros desde toda la atención integral. Y eso ha hecho que nosotros no perdamos esa sensibilidad de cara a lo delicado del servicio de salud que nosotros brindamos. Y con estas tecnologías les decía que el paradigma de dejar de hacerlo como tradicionalmente se venía haciendo es lo que nos ha quizás impulsado a decir lo podemos hacer y esto tiene un resultado muy bueno. Más adelante hablamos de los resultados, que creo que nos ayuda a apalancar bastante lo que les estamos contando. Lijen mencionaba también algo muy importante y es que debemos tener en cuenta que nunca vamos a salir en primera instancia con un producto terminado. O sea, esto si bien nosotros hacemos todo un acompañamiento pues en este caso con nuestro aliado estratégico Mitrol, de tener un diagnóstico claro, mirar a dónde queremos apuntar esas tecnologías. Cuando salimos a producción después de un trabajo muy juicioso que hacemos en conjunto, no todo sale como uno quisiera, perfecto, porque la perfección muchas veces no existe como quisiéramos. Entonces sí es un trabajo que durante el tiempo que lo hacemos es un testeo de ir madurando algo para lograr ese resultado final que todos esperamos y que insistimos mucho, y en las conversaciones que hemos alcanzado a tener con Lijen es siempre pensando en nuestro usuario final, más allá de las ganancias secundarias que tenemos en eficiencias operativas, económicas y todo lo que desde una operación siempre vemos, es siempre pensando en nuestro usuario final. Muy bien, nosotros en Colsanitas teníamos una expectativa de poder tener una solución rápida, que no nos implicara mucha dedicación de tiempo, porque pues los procesos operativos son supremamente dinámicos, hoy es un color, mañana es otro, y asimismo nos toca responder a una demanda que es de por sí dinámica. Nosotros empezamos a implementar y a mirar
qué podíamos nosotros quitarle a nuestros agentes. Nosotros en la operación del canal telefónico tenemos variedad de perfiles, médicos, profesionales de la salud, agentes más básicos, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan con temas de información general, pero siempre pensábamos en poder implementar alguna mejora tecnológica que nos ayudara a liberar al talento humano y poderlo dedicar. Todo lo que hemos visto en el transcurso de la charla, de verdad que, como decimos en nuestro país, no es carreta, es en serio. O sea, aquí necesitamos dedicar al talento humano en lo que ellos realmente puedan generar un valor en la sensibilidad del servicio de salud, del servicio médico, de esa cercanía que no la puede reemplazar claramente la inteligencia artificial. Y con base en eso empezamos a trabajar en cómo automatizar las tareas repetitivas e implementando inteligencia artificial en lo que ya mucho en el mercado existe, agendamiento de citas. Por ejemplo, un problema grande de los contact centers se deriva en que, como cualquier usuario, excúsenme, llamar a un contact y escuchar ese IBR, marque 1 para tal, marque 2 para tales, termina siendo dispendioso, aburrido, y uno como usuario termina marcando la opción que crea, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que casi el 20% de las interacciones que recibimos en el teléfono no corresponden a esa opción que inicialmente el usuario marcó. Esto claramente genera costos no solo económicos, sino también de oportunidad, de accesibilidad y demás. Entonces dijimos, empecemos a implementar una inteligencia artificial para que nos ayude a tamizar lo que el usuario necesita. Entonces yo puedo estar llamando a una opción en donde me diga, empezamos, bueno, eso es algo también muy importante, ¿no? Y es que tenemos una gran meta, pero nos toca tener victorias tempranas. Hacer las cosas por pasos para ir logrando esos grandes beneficios que esperamos. Entonces empezamos a implementar esto en un proceso pequeño y allí logramos, ya hablando de resultados netos, logramos disminuir en un 40% las transferencias de skill errado en esas campañas donde nuestro usuario marcaba la opción incorrecta. También se disminuyó en un 50% el tiempo de atención en el teléfono, que esto es un indicador muy importante en este tipo de procesos, que claramente entre más tiempo yo le dedique a nuestro usuario, pues más gente tengo que tener detrás. Entonces logramos disminuir esto, aumentamos nuestros niveles de servicio, pero el temor principal que yo les decía al comienzo de la experiencia del usuario, fíjense que no tuvimos un impacto negativo en la experiencia del usuario. Y esto lo vemos en las tasas de PQR, que si hemos tenido una queja, no hemos tenido dos en el tiempo que llevamos con este tipo de mejoras implementadas. Bueno, yo creo, no, estoy convencida que el principal reto fue vencer el paradigma, porque al final el resultado se da, ¿sí? Cuando uno demuestra estos resultados sin tener estas afectaciones en la experiencia de nuestros usuarios, pues ya esto abre miles de puertas. Pero es el paradigma de dar ese primer paso, de perder el miedo a hacerlo. De entender que la inteligencia artificial es un desafío que nos ayuda a optimizar muchas cosas, pero que antes nosotros mismos lo veíamos como una limitante en temas de gestiones de operativas o gestiones de mejoras que al final están apalancando la prestación en servicios en salud y que finalmente nosotros, como por lo menos lo hablo desde una óptica operativa, desde la operación nos permite soñar, ¿sí? Obviamente, siempre respaldado, insisto, con datos y hechos. Y soñar no es malo, y ser creativos no es malo. Lo importante es tener un aliado tecnológico experto que nos ayude a aterrizar esos sueños, a decirnos, ven, esto es complejo, podremos hacerlo, pero quizás el camino más corto para hacerlo es esto, y complementar eso con el conocimiento operativo del personal, creo que, insisto, que es la fórmula mágica para poder lograrlo.